La entrevista de Alicante Plaza. El sector terciario en ocasiones no está pues todo lo valorado pues que debería estar por parte de la ciudadanía, y en ocasiones pues la mano de obra de ese sector pues se ve con cierto recelo, sobre todo por parte de la juventud. Para hablar de estos temas, hoy tenemos en la entrevista de Alicante Plaza a Mariano Torres, presidente de Terciario Avanzado. ¿Qué tal, Mariano? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien, muy bien. Muy contento de estar aquí. Igualmente. Empezaba la introducción pues hablando de dos cosas, ¿no? Una de las cosas de la página web de Terciario Avanzado, preparando una entrevista que me ha llamado la atención, porque es una cosa que yo desconocía, de que a veces está ese problema, ¿no? De que no se valora por parte de la ciudadanía pues ese sector terciario, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa falta de valoración y esa percepción de la ciudadanía hacia este sector? Bueno, quizás más que el sector terciario en sí, es la parte, entender ese valor añadido que aporta el sector del terciario avanzado, ¿no? Entender cómo los servicios no exclusivamente refieren al hecho de el sector terciario en sí, sino también a su vez todo lo que refiere a esa capa de innovación que pueden aportar las consultoras en distintas áreas, ¿no? Puede ser tanto desde el área fiscal, legal, del ámbito del marketing, de la comunicación. Más que nada, ese apartado de la web va a reflejar el hecho de decir, pues está el sector de los servicios, pero tenemos que entender que también tenemos un sector de servicios avanzados dentro de la provincia de Alicante, y tenemos que entender que ese sector de servicios avanzados aporta valor, que ese sector de los servicios avanzados está trayendo innovación, cualificando a las distintas industrias que existen en la provincia de Alicante, y sin duda esto necesitamos como asociación patronal reivindicarlo ante, bueno, más que la ciudadanía, creo que yo, es con las administraciones públicas. ¿Qué son los servicios avanzados, ¿no? Pues hay algún oyente pues que lo está escuchando y no le queda muy claro ese término. Bueno, al final Terciario Avanzado es una asociación que reúne dentro de sus miembros a empresas de consultoría que brindan estos servicios terciarios, pero con una cuota siempre de visión estratégica e innovadora. Y como decía antes, esta visión y este aporte que hacen lo pueden hacer en distintas áreas. Terciario Avanzado es una asociación multisectorial, algo que realmente nos permite llegar mucho más lejos, ¿no? Porque lo mismo, como decía antes, podemos estar trabajando con empresas del sector del marketing, la comunicación, como de la formación, la gestión del talento. Tenemos realmente una variedad de perfiles dentro de la asociación que nos permiten tener respuestas para muchas de las cuestiones que necesitan las empresas e industrias de la provincia de Alicante y de España también. El sector servicios, que es el tercer sector, muchas veces está por parte de los jóvenes visto un poco, lo he dicho en la introducción, ¿no? Puesto un poco en cuestión pues el tema de la calidad laboral, ¿no? Etcétera. ¿Crees que a veces es un poco de desconocimiento de precisamente lo que has dicho, ¿no? De que existe pues unos servicios avanzados y qué se puede hacer para que esa calidad de la mano de obra pues aumente? Bueno, ahí hay dos preguntas, ¿no? La primera es la relación que tienen los jóvenes con el sector terciario y el ámbito de la consultoría. Sí que es cierto que ha existido y puede que siga existiendo un perfil de empresas consultoras que sacan excesivo partido de la mano de obra joven, del becario, y realmente quizás ese perfil de consultoras, a veces consultoras que son
muy grandes, no dejan bien parado al sector, no dejan realmente una imagen como la que desde terciario avanzado queremos trasladar. Nosotros dentro de la asociación tenemos un código ético que cada miembro que quiere formar parte tiene que firmar para estar incorporado dentro de la asociación. La intención es que haya trabajo de calidad, remunerado por las horas que se están trabajando y sobre todo también teniendo en cuenta un aspecto importante también, que yo creo que es fundamental a la hora de tener una empresa, que es la calidad de vida del empleado dentro de la asociación. Oye, si quieres llamarle felicidad, pues llámale felicidad. Evidentemente vamos a trabajar, pero no tiene por qué estar reñido el hecho de desarrollar unas labores profesionales con el hecho de disfrutar haciéndolas, ¿no? Y yo creo que, evidentemente, con toda la complejidad que puede llevar en cualquiera de los ámbitos la ejecución de estas labores, eso no está reñido con el hecho de poder disfrutar. Y en definitiva, cuando ejecutas tu trabajo con calidad, con tiempo, en buena compañía, pues evidentemente también tienes esa sensación de autorrealización y por ende esto que decía, ¿no? Que puede sonar un poco topicazo, ¿no? de la felicidad, pero que realmente, por lo menos en mi empresa y en el entorno de la empresa que conocemos, tenemos esa predisposición. Otro de los efectos, ¿no? Quizá pues de esta perspectiva de la ciudadanía, es que se tenga a las ciudades, como es el caso de Alicante, a las ciudades que son únicamente de servicios, ¿no? O enfocadas directamente a los servicios, pues no sea... La pregunta es parecida a la anterior, ¿no? Es decir, que no se vea o no se valore para tener un trabajo próspero, ¿no? En el sentido, oye, y me voy a Madrid a lo mejor, porque en Alicante son todos servicios. ¿Crees que es así? ¿Crees que las ciudades de servicios son ciudades para prosperar o no? Yo creo que se puede prosperar en cualquier ciudad. Lo dice una persona que llegó aquí hace 21 años sin conocer a nadie, sin tener relaciones y al final, por mi propia cuenta y poco a poco, al fin, he sido capaz de desarrollar una carrera profesional en un ámbito tan de nicho como puede ser el turismo inteligente, siendo en estos momentos una empresa de referencia, que trabaja desde la provincia de Barcelona, provincia de Málaga, con los líderes en el sector turístico. Es decir, estamos vendiendo talento turístico desde Alicante. Yo no creo que la situación geográfica sea un condicionante para que tú puedas desarrollar tus habilidades. Sí que creo que evidentemente las oportunidades pueden ser mejores, pero luego, como decía antes, y en esto sí que seré un defensor a ultranza de esta visión, la calidad de vida uno también se la busca, y si tú quieres llegar a un equilibrio entre el desarrollo profesional y la calidad de vida, pues oye, yo creo que Alicante no es para nada un mal sitio. La provincia de Alicante es un excelente sitio para llegar a ese equilibrio en el que puedes desarrollar tu carrera profesional y tanto en ese entorno profesional como luego fuera en tu vida privada, tener una gran calidad de vida. Y esto depende en cierta medida también del esfuerzo y la visión a medio plazo, a largo plazo. Esto igual quizás sí que se está perdiendo. Y no me gustaría decir en los jóvenes porque suena a topicazo y a generalización, y no es la finalidad, pero sí que es cierto que hay en líneas generales una visión cada vez más exitista, cada vez más inmediata, que necesitamos recoger los frutos en el corto plazo, y esto pues yo no tengo tan claro que deba ser así, ¿no? Uno tiene que tener clara cuál es el lugar al que quiere llegar en un mediano plazo, y evidentemente va a tener que hacer
sacrificios, pero necesarios para poder progresar. Sacrificios en el sentido de que, bueno, pues tienes que igual no entrar en el lugar exacto en el que a ti te gustaría desarrollar tu profesión, pero estás en un entorno, en un contexto en el cual estás viendo, y es tu proactividad la que hace que tú puedas progresar. Yo siempre digo que en mi empresa lo que buscamos no es aptitud, sino actitud. O sea, aquí viene, mis compañeros tienen una media de edad de 27 años, 28 quizás. La mayoría han pasado primero por las prácticas, después una beca, y están ahora con un contrato trabajando, y ellos realmente lo que me han demostrado a mí para poder quedarse es su voluntad y su predisposición al aprendizaje, y evidentemente la capacidad de aprendizaje, ¿no? Esa voluntad de aprender y de mejorar. A partir de ahí yo creo que tienes las posibilidades de llegar a donde tú quieras. Con lo cual, repito, el condicionante geográfico yo creo que no es excusa. Lo que decías de hacer contactos y demás, cuando llegaste, tú juegas con ventaja porque eres argentino, ¿eh? Siempre caes bien. No, bueno, es un chiste. Pero, bueno, la realidad es que cuando yo llegué, ostras, aquí viene el abuelo Cebolleta, ¿eh? Sí, sí. Los que estéis escuchando, si queréis podéis adelantar esta parte. Cuando yo llegué, estábamos en pleno furor de Gran Hermano 1 o 2, y había un tío que se llamaba un tal Matías, que era argentino y que era un ligón terrible. Y todo el mundo, y yo como hablaba, no, es que los argentinos, porque Matías y Matías, yo no llegué a uno porque ya había terminado el programa, pero me hablaba mucho de muchacho Matías. Hay una realidad, y es que hay una sintonía enorme entre Argentina y España. Yo me siento, no he sentido en ningún momento en el día que yo aquí he sentido nada más que una excelente recepción, buenas palabras, apertura de puertas. Nunca he sentido que me cerraran una puerta, o que por mi nacionalidad, ni mucho menos. Lamento no haber sido capaz todavía de aprender a decir la C, la S y la S y la Z como Dios manda, y ya creo que esto ya no va a ser posible para poder integrarme hasta con la forma de hablar. Pero más allá de los chistes, yo creo que, o sea, para mí ha sido muy natural, muy fácil el poder integrarme. Es tu esencia, ¿no? El acento, así que eso tampoco hay que preocuparse. Lo de reinventarse o morir, o el que no avanza retrocede, ¿crees que es verdad? Bueno, ¿O es una un verdad, tópico? no, es una verdad que yo te diría que es, y en estos tiempos que corren, te lo tendrías que tatuar prácticamente, ¿no? Porque en los tiempos en los cuales todo es tan efímero, lo decíamos antes, ¿no? Todo evoluciona tan rápido, todo tiene una fecha de caducidad más inmediata. Tienes que constantemente estar pendiente de cómo va cambiando el mercado, de qué es lo que va sucediendo en tu entorno, de cómo está fluctuando la demanda, para poder ajustarte y conocer muy bien el servicio o el producto que estás dando tú, para saber en qué momento tienes que girar el timón para dirigirte a esas nuevas tendencias. Bueno, te lo dice alguien de vuelta, que se parece que siempre pongo el ejemplo, pero es que me cita cosas que puedo contar con la experiencia propia, ¿no? Nosotros al final empezamos trabajando en el ámbito de lo que nos formamos, marketing y comunicación, y hoy estamos en un ámbito relativamente alejado, que es el turismo y la tecnología. ¿Por qué? Pues porque al final vas viendo cómo evolucionan los contextos económicos. Nosotros en una época estábamos muy fuertes desarrollando eventos, y en 2008-2009, en plena crisis económica, pues claro, lo primero que desaparece son los eventos. Pero mientras hablamos de 2008-2009 y desaparición de eventos, también estamos hablando de aparición de las redes sociales. Y inmediatamente dijimos, oye, pues igual esto tenemos que empezar a girar y adelantarnos y tomar otro camino, porque evidentemente, si la tendencia económica sigue, no va a regresar, y pivotas hacia ese lugar, ¿no?
Y oye, pues luego evidentemente está el olfato que pueda tener uno de cómo van a ir yendo las cosas, pero reinventarse o morir, insisto, o te lo tienes que tatuar porque es, yo creo ya esto de, uno, el trabajo para toda la vida o el puesto de trabajo en el cual ejecutas tu función de forma repetida hasta que te jubilas, esto ya, bueno, está claro que no va a durar. Y aquí puedes colar el tema de la inteligencia artificial y entender que pues la inteligencia artificial va a arrasar con esos puestos. Y tampoco hay que tener miedo, porque si estuviéramos pensando pues en esto, pues seguiríamos esperando que venga el lechero y cosas de estas que al final la evolución y la evolución de la demanda de la sociedad hace que esto vaya cambiando y que la inteligencia artificial llegue no es algo que deba dar miedo, simplemente hay que entender que aquellas tareas recurrentes que no aportan valor añadido, y aquí volvemos a la esencia de terciario, aquellas tareas que no aportan valor añadido serán reemplazadas. Cuando vemos una empresa, ¿no? El otro día, por ejemplo, te pasaba por WhatsApp, ¿no? La noticia esa de Chocolates Valor, ¿no? Un reportaje muy interesante en ABC y contaba un poco la historia, ¿no? Cuando vemos una empresa centenaria, ¿no? Una empresa que lleva prácticamente desde que tenemos uso de razón, si tiene una empresa un buen producto y se mantiene pues ese producto prácticamente inamovible, ¿no? Es decir, sin innovar, va a estar ahí o va a tener pues una caducidad si no innova, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta lo que me dices, me viene muy bien, porque también comentamos otro tema acerca de eso, ¿no? Hablábamos de huesitos, justamente, ¿no? Pues ahí tienes, mira, así, a bote pronto, 3 factores. El producto, el empaque y la comunicación, ¿no? Yo estoy seguro que Huesitos no tiene el mismo packaging que tenía cuando tú eras pequeño. Con lo cual, ha evolucionado. El sabor, quizás tú puedas percibir que Huesitos siempre es igual, pero estoy prácticamente convencido que ha ido modificándose ligeramente conforme el tiempo ha ido pasando y conforme las tendencias, los gustos, los intereses, otros sabores que han ido primando, seguramente ha ido sufriendo pequeñas modificaciones para tener el sabor que tiene hoy, que no será igual que tendrá en un futuro próximo. Igual, si la gente de Chocolate Valor lo está escuchando, nos lo pueda confirmar si esto cambia o no. Empresa a la que tengo un enorme respeto y cariño por su trayectoria y por el emplazamiento del que provienen, la Vila, que es un pueblo al que tengo un enorme cariño. Y el tercero es, fíjate tú, el que comentábamos, ¿no? Ahora el equipo de rugby de la Vila es el equipo Huesitos. Es decir, y no, yo creo que uno evidentemente puede estar invirtiendo su dinero en promoción por sentimiento, ¿no? Porque es el equipo del pueblo, el equipo más relevante que hay, casi te diría, en la comunidad valenciana en este deporte. Pero yo creo que nadie, bueno, uno hace las cosas por amor a la camiseta, como se suele decir, pero tú sabes que esto lo haces porque crees que te va a beneficiar. Y yo creo que ahí hay una apuesta por algo que va a venir. El rugby en España va a crecer, es un deporte que va a crecer. Yo de vuelta ahí como argentino lo sigo bastante. Me ha entristecido enormemente el cómo se ha quedado fuera de este mundial por una, como decimos en Argentina, o sea, por una cuestión de escritorio, ¿no? De despacho. Y sin duda que este deporte crecerá, y cuando este deporte crezca y este equipo esté en la delantera, pues esa marca también tendrá visibilidad, con lo cual tienes 3 factores así rápidamente que han ido evolucionando y han ido cambiando. Lo que pasa que quizás de una forma que uno no la percibe como natural y no se da cuenta que detrás pues hay reflexión en el equipo que diseña los sabores, hay reflexión en el equipo que diseña el packaging y hay reflexión, estrategia e innovación en el equipo que decide dónde promocionarse.
Sí, lo que dices de los sabores, eso se ve de forma muy clara en McDonald's, ¿no? Está mal que digamos marcas, ¿no? Pero luego pasan por caja, ¿no? Pero se ve, tú te vas, por ejemplo, a Japón y no tienen las mismas hamburguesas que tienen aquí, ¿no? Es algo muy, muy llamativo. O sea, a lo mejor si no hacen eso, pues no serían una multinacional. Es total, y ya te digo yo que de vuelta en ese salto de Argentina a España dejamos muchos productos y adoptamos muchos nuevos porque los sabores eran totalmente distintos. Hay una bebida limonada muy famosa que yo tomaba allí prácticamente de forma diaria, que aquí el sabor era totalmente distinto y nos pasamos a la misma bebida limonada pero de la competencia. Esto es así y va evolucionando y va cambiando y va modificándose a partir de los intereses de cada uno de los sectores del país. Antes hablabas del talento de tu empresa. Dijiste una frase en la entrevista que te hizo pues David Martínez en Alicante Plaza, Barremos para casa, que me llamó mucha atención, ¿no? Para mí una de las claves es entender que la innovación va de talento, va de recurso humano. ¿Se pone en valor el talento en esta sociedad? Lo digo y me voy a meter en un jardín a ver tú qué opinas, porque nos llevamos mucho la boca con el tema de la meritocracia y con la cultura del esfuerzo, ¿no? Aquí en España sabes que se pone siempre el ejemplo de Nadal, ¿no? No, es que Nadal es ejemplo de esfuerzo, ¿no? Yo siempre digo que por mucho que yo entrene 8 horas, pues no llegaré a ser ni el número 20 del mundo, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, el esfuerzo y el talento son dos complementos que se necesitan para avanzar en una carrera, pero hay más también, ¿no? El esfuerzo, el talento, la dedicación, la capacidad. Yo creo que, fíjate tú, yo siempre pienso que uno tiene un talento, un don, bien, que muchas veces no necesariamente está asociado al deseo profesional que uno tiene. Y yo tengo un talento y un don que van por un lado y mi deseo profesional va por el otro. Bueno, en estas situaciones tienes que tomar una decisión. ¿Vas a hacer lo que mejor sabes hacer o vas a hacer lo que te gusta hacer? O lo que te gustaría hacer. Porque igual resulta que tienes esa suerte de que las dos cuestiones van en sintonía y van alineadas. Al igual resulta que para lo que tienes talento, para lo que tienes don, no es exactamente lo que te gustaría hacer. Salgo por aquí para luego ir a la pregunta que me haces, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que uno tiene que mirar para adentro y tiene que hacer una reflexión honesta de para qué es bueno y para qué sirve y para qué realmente tiene capacidad para desarrollarse. Oye, ¿eres bueno en un ámbito de relaciones públicas, relacionándote con la gente? ¿Eres bueno sentado detrás de un ordenador? ¿Eres bueno redactando? ¿Eres bueno con las matemáticas? Oye, quizás no distingas en un momento dado en qué tú eres capaz, pero en el momento que lo distingues y empiezas a darte cuenta de que ahí quizás si tú quieres desarrollar una carrera profesional exitosa, bien, y llamamos éxito a avanzar, bien, en este caso digo, ¿no? Llamamos éxito a avanzar, pues puede ser por ahí, pero quizás para ti exitoso es el desarrollar las cuestiones que a ti te interesan de una forma más modesta o con un techo mucho más bajo que el que tu don te permitiría llegar. Entonces, yo creo que hay una primera reflexión interna que tiene que hacer el individuo, la persona, el joven, para saber hacia dónde se dirige. Y a partir de ahí, yo creo que la meritocracia es algo que en el sector privado está, o sea, instalado, ¿no? Es decir, si tú no haces bien tu trabajo, difícilmente tú vayas a avanzar. Esto no tiene mucha discusión. Oye, puedes tener un jefe que quizás, pues por alguna cuestión subjetiva, puede que no te permita avanzar. Pero si eres bueno en lo que haces, lo ideal es que tú vayas, que quienes están rodeándote, quienes están supervisando tu trabajo, te ayuden a subir, porque si tú subes y tú creces y tú mejoras, pues mi trabajo mejora. Esta es la visión que yo tengo. Luego,
se cuecen habas, ¿no? Entonces cada uno luego se encontrará en su empresa cosas que quizás decidan esto, pero lo suyo, evidentemente, es conseguir el promocionar a aquellos que mejor lo hacen. ¿La adaptación a las nuevas tecnologías es transversal o es generacional? Es decir, ¿te has encontrado en el tema de la asociación, por ejemplo, o en las empresas, personas que a lo mejor pues un empresario que tiene pues 60 y tantos años, por poner un caso, le cuesta dar el paso, ¿no? de la revolución tecnológica? Es decir, les cuesta a los seniors adaptarse más a las nuevas tecnologías y digitalizar, por ejemplo, sus empresas? ¿O crees que algunas empresas se quedan un poco descolgadas porque no consiguen pues dar el paso y adaptarse a los nuevos tiempos? Sí, yo me inclino más por lo segundo que por lo primero, ¿no? Ayer estábamos con nuestras compañeras, con dos compañeras, con Rosana y con Teresa, comiendo y Teresa nos hablaba de la abuela con 85 años que le mandaba WhatsApps y contaba cómo les hacía una liada a los primos sobre un tema a través de WhatsApp. Y la abuela controla perfectamente WhatsApp y padres y o sea, es un poco topicazo, ¿no? Los mayores al final se adaptan de vuelta, como no debemos generalizar con los jóvenes, tampoco debemos hacerlo con los mayores. O sea, quien quiere adaptarse se adapta inmediatamente, porque al final lo que hay detrás, y de vuelta me repito, es la capacidad de aprendizaje. Si tú tienes ganas de aprender, tú llamas a tu hijo, a tu nieto, le dices, a ver, explícame cómo va esto, que veo que aquí las amigas están todas con esto, con la cámara y la foto, y lo desarrollamos. Lo cual no creo que la capacidad de digitalizarse, la capacidad de innovar vaya asociado a una cuestión generacional o de edad. Creo que va más a una cuestión de mentalidad, de visión, de estrategia que cada uno tiene y va, ¿no? y está alineado con sus intereses, no precisamente con la edad que tienen, ¿no? Vuestros premios, los premios Alfil, fueron en octubre. Pues una de las cosas que premian es la aportación de las empresas a la sociedad. Le digo esto porque te lanzo la pregunta, porque a veces da la sensación, yo por ejemplo cuando he hablado con algunos empresarios y demás, ¿no? Y te hablan un poco de la misión, ¿no? Del objetivo que tienen, uno de los objetivos que tienen, o el propósito que tienen, mejor dicho. Te dicen, es situar a la provincia de Alicante o es ayudar a la Comunidad Valenciana a que esté mejor situada o a que pues tenga un mayor valor añadido, ¿no? Me da la sensación de que a veces los empresarios hacen más que las administraciones públicas por las provincias, ¿no? Y por los municipios en los que están. ¿Se valora esa aportación de las empresas? Las empresas primero tienen que subsistir. Entonces vamos a ser honestos, ¿no? O sea, aquellos que, si hay alguno que dice, no, y esto lo hago por la provincia, es porque ya le ha ido muy, 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 muy bien, y entonces ya estamos en otro nivel de objetivos, ¿no? La realidad es que a las empresas les cuesta mucho con las cargas fiscales que tienen que soportar, todo lo que estábamos comentando, los cambios que implica la digitalización, la dificultad de encontrar mano de obra comprometida, profesionales formados. Oye, son tantos los problemas que tienen que enfrentar una empresa y un empresario que realmente es difícil. Quiero decir, cuando llegas a un nivel de solvencia y de estabilidad y de proyecciones, cuando puedes decir, bueno, yo ahora voy a defender mi territorio, ¿no? Esto yo creo que tenemos que entender que realmente las empresas son el instrumento que tienen las administraciones públicas para venderse, o para vender territorio, para vender marca ciudad, marca territorio. Porque sin empresa, pues no puedes vender nada, ¿no? Si no hay, oye, es que Rafa Nadal es una empresa, es que Juan Carlos Ferrero era una empresa cuando fue número 1 aquí desde Villena, ¿no? Y ahora él mismo abre unas
una escuela de tenis, sigue invirtiendo, sigue desarrollando talento para que... Y ahí lo que tenemos que entender es que es la administración pública la que tiene que recoger y tener esa visión de aprovechar aquellos profesionales, como los tenistas que estaba mencionando, o las empresas como las que hemos premiado, LD Space, Iraqua, o una institución público-privada como Visit Benidorm, y que son las que elegimos desde el comité, pero también Muñecas Antonio Juan, Renoveduch y Etiquetas Ferre, tiene que recoger y aprovechar este trabajo que hacen ellos para posicionarlos. Y aquí desde las asociaciones están para ello también, ¿no? Sí que es cierto que cuando decimos que las empresas tienen esa misión de subsistir, desde las asociaciones no tenemos esa misión. Es desde las asociaciones donde podemos aglutinar, reunir a todas estas empresas y también apoyar esa marca ciudad, también apoyar esa marca territorio. Y aquí sí que aprovecho para lanzar esa nueva filosofía que tenemos, esta nueva camada de representantes de las asociaciones, que es, ya no representamos a Alicante, no representamos a la provincia de Alicante, representamos a la comunidad valenciana y estamos absolutamente interesados en vertebrar y cohesionar el territorio, porque una marca comunidad valenciana fuerte pues nos va a beneficiar a todos. Si tú intentas hacer la guerra por tu cuenta, bueno, llegarás a un lugar, pero seguramente si te unes, llegarás mucho más lejos, ¿no? Antes de que arrancáramos te hablaba de la agenda que teníamos, y una de las cuestiones que tuvimos esta semana fue la reunión desde FASE, la federación que reúne las distintas asociaciones de la provincia de Alicante, Castellón y Valencia, enfocadas en el ámbito de la consultoría, las nuevas tecnologías y la innovación, que hemos tenido con la SEP para, presentarnos ya oficialmente a partir de la entrada de terciario avanzado en la federación como una federación con representación en las 3 provincias, y en esa presentación contarles cuáles eran nuestras reivindicaciones y cuáles iban a ser nuestras solicitudes de la administración pública para que este sector pues fuera escuchado. Yo creo que es la nueva filosofía que debemos acometer, que tenemos que tener desde la Comunidad Valenciana, una visión vertebrada, cohesionada, en la cual nos preocupen los problemas de nuestra provincia, pero también estemos atentos a los que suceden en las otras provincias hermanas. ¿Tú crees que, por lo que has dicho, ¿no?, al principio de la pregunta, de la respuesta, que cuando se dice, ¿no?, empresas con propósito, ¿no?, en el sentido de poner el propósito, o da esa sensación de poner ese propósito en el centro, ¿crees que a veces es un poco utópico, ¿no?, en el sentido de... Yo siempre pongo... Sí, pero hay que ser utópico, a ver, Jorge, hay que ser utópico. O sea, tú tienes que tener una misión que no sea alcanzable, me explico, que sea utópica, porque es la que te permite caminar. Si yo llego, ¿a dónde voy? Claro. Necesito seguir caminando, necesito como empresa, si he llegado al sitio que me he propuesto, necesito ponerme otro objetivo que me permita. Por eso también me permitía un poco la broma de decir, pues hombre, si estás reivindicando territorio es porque ya has avanzado mucho y has conseguido muchos objetivos, ¿no? Entonces, no entendamos utópico por iluso, no entendamos utópico por algo que no voy a conseguir, sino entendamos utópico más por un camino en el cual voy a ir desarrollándome y me va a permitir andar, ¿no? Y esto es absolutamente necesario para una empresa, pero también para un individuo. Para terminar, te voy a hacer, yo creo que la voy a calificar como la pregunta, es la pregunta que cada vez que la hago, a quien se la hago, suspiran. O sea, yo no sabía que una pregunta así tan sencilla, te voy a dejar con la intriga hasta el final, pues genera tanto agobio, ¿no? ¿Cómo te gustaría ser recordado como presidente de terciario avanzado? Pues, ¿cómo me gustaría ser recordado como presidente de terciario avanzado? Mira, la verdad es que antes de contestarte la pregunta, tenemos tantas cosas que hacer
tenemos tantas cosas que ver, tanta ilusión por hacer cosas, tantos proyectos, que pensar en cómo voy a salir cuando llevo 3 meses me resulta complicado, ¿no? De decir, pero sin lugar a dudas es que sí me gustaría que pensaran en una persona que ha trabajado y que se ha involucrado y que ha dejado la asociación mejor que la que la ha recogido. Simplemente no tengo ninguna variedad mucho mayor que el hecho de que se valore ya no el esfuerzo como presidente, sino como líder de un comité ejecutivo que también está muy involucrado, de una junta directiva que tendremos en unas semanas, de una asociación que también responde cuando se la llama. Pues, oye, el paso que ha dejado este presidente nos ha ayudado a dar un pasito más en ese objetivo utópico que teníamos como asociación. Para terminar, yo creo que hay una frase... Estás engañando. Muy buena. No, hay una frase muy buena, ¿no? Por lo que has dicho, que dice un amigo mío, ¿no? Que es que los proyectos se desvanecen cuando los abandonan los idealistas, ¿no? Y yo creo que los oyentes se tienen que quedar con esa lección, ¿no? De que no hay que dejar de ser utópicos, aunque nos llamen utópicos, y no hay que dejar de ser idealistas, ¿no? ¿No crees? Por supuesto. Al final, yo soy un humanista, ¿no? Y creo que tenemos que, como personas, tener siempre esos objetivos, esas metas, esa ilusión que nos permita avanzar, pero ilusión en el campo profesional o ilusión en el campo personal. Yo creo que uno no tiene que pensar que todos tienen que ser grandes profesionales y que el objetivo de todas las personas es ser grandes profesionales. Pues igual no hace falta. Yo creo que lo importante es siempre tener esa llama, ¿no? Ese horizonte por delante, ese horizonte al que querer llegar, que es el que te permite caminar y es el que te permite recorrer la vida con ilusión, en el campo profesional o en el personal. Totalmente, pues ha sido un placer, Mariano. Ya hemos terminado, no te engaño. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo muy fuerte. Y gracias a ustedes por escucharnos y hasta el próximo podcast de la entrevista de Alicante Plaza. Un abrazo y que no pierdan nunca la ilusión.